es Efesios 4, 7. Vamos a arrancar con esto. Este mes es de los dones, pero principalmente tenemos que saber entender nosotros por qué estamos aquí. A veces pasan 5, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y no nos damos cuenta y no le preguntamos al Señor por qué propósito nos tiene aquí. Muchas veces venimos a la casa del Señor y no lo hacemos por costumbre muchas veces. Después cuando vienen las luchas, las pruebas, ahí viene a decirle al Señor por qué me está pasando esto. Amén, hermano. No sé si a ustedes les sucede, pero a mí me sucedió muchas veces. Vamos a orar, vamos a dejar nuestras cargas y vamos a orar al Señor para que esté usando mi vida, y que esté dando palabra de vida para cada uno de ustedes. Así como están, nomás cierren sus ojos y hable con Él que Él no está escuchando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Padre amado, gracias por la oportunidad de poder, Señor, llegar a tu casa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Venimos con hambre, Padre Santo. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, porque cuidas nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra familia, Señor, nuestra salud, Papito amado, Señor. Sabemos, Padre Santo, que pasamos por procesos, por lucha, Padre, pero sabemos que la victoria la tenemos ganada porque estamos contigo, Padre Santo, Señor Jesús. En esta hora, Padre Santo, usa mi vida, Señor Jesús. Padre, con palabra de vida, Señor Jesús, usa mi vida, Padre, para poder transmitir la palabra que me has dado hoy, Señor Jesús, Padre Todopoderoso. Te doy gracias, Señor Jesús, Padre, por lo que estoy sintiendo en este momento, Señor Jesús, Padre, ese hambre, Padre Santo, que tanto, Señor Jesús, le pedí al Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos que no han venido en este día, Padre Santo, Señor, donde estén, Padre Santo, Señor Jesús. Bendice sus vidas, Padre Santo, Señor. Te pido que estés bendiciendo los trabajos de mis hermanos, Padre Santo, esas puertas de trabajo, Padre, que están buscando ese hermano, Señor Jesús, Padre, en esta hora, Señor, se abren, Padre Santo, Señor Jesús. Te pido que en esta hora, Señor, tú estés bendiciendo a la familia, Padre Santo, que estés uniendo a la familia, Papito amado, Señor. Sabemos, Padre Santo, que hay un propósito, Padre Santo, grande en nuestra vida, Señor. Sabemos que este mes va a ser de abundancia, Padre Santo, no porque yo lo digo, sino porque tú nos dices, Padre Santo. Señor, Padre, queremos entender, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida, por eso estamos aquí, Padre Santo. Te damos gracias, amén y amén. Denle fuerte el aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Y vamos con la palabra en Efesios 4, 7. Si lo encuentran, por favor, digan amén. Amén. Creo que está arriba, pueden leerlo también. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Repito, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y Él dio dones a los hombres. Amén. Y es como le decía un principio. Muchas veces venimos a la iglesia y vemos cómo usa un hermano, cómo usa el apóstol, como un profeta, cómo usa un evangelista o un maestro de la palabra. Y muchas veces, no sé si ustedes hicieron la misma pregunta que me hago yo. Señor, ¿cuál es mi don? Muchas veces queremos hacer nosotros cosas que hace el hermano porque lo hace lindo, porque a la hora de hablar con ese hermano tiene esa simpatía de poder llegar y poder expresar lo que Dios le da, ¿no? Muchas veces pensamos muchas veces, ¿por qué a él le da y a mí no? Si yo hago lo mismo que él. Esa pregunta nunca se la hicieron, yo me la hacía. ¿Por qué a esa persona lo suben ahí al altar cuando yo veo que no está, yo creo que no está en condiciones? Y yo me he preguntado muchas veces eso. Y yo decía, ¿por qué yo no estoy y la otra persona sí? ¿O por qué ese hermano está haciendo eso, le da esa visión? Si lo tenía que hacer yo, ¿por qué no se me ocurrió en ese momento? Y no sé, creo que hay muchas preguntas para hacerse en el camino del Señor. Y yo creo que el Señor nos hizo un cuerpo. Y somos diferentes cada uno. Yo creo que la visión que le dio el apóstol no lo dio ni a mí ni a ninguno de nosotros.
Yo creo que la visión que le dio a la pastora Abigail en la hora de las alabanzas, de los coritos o de las adoraciones que le da, no se lo da ninguno de los músicos. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos un don diferente, pero hay que preguntarle al Señor. Y pasa lo mismo a nosotros cuando pasamos por desiertos, dificultades en la vida, que voy a decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo te sigo, yo te hago esto, yo te hago el otro. Y digo, ¿le preguntaron al Señor si realmente querías que haga eso? Y muchas veces nosotros hacemos lo que sentimos en nuestro corazón, que es cosas que Dios no nos pone a nosotros que hagamos. Bendito Dios. Pasamos por procesos porque nosotros queremos, no porque Dios quiere. Dios siempre te va a acompañar. Él siempre nos va a acompañar en todo momento. Pero pregúntenle al Señor, tómense en un minuto en preguntarle, Señor, ¿por qué me trajiste a mi casa, a tu casa? ¿Por qué me trajiste? ¿Qué es lo que tienes para mí? ¿En qué te sirvo? Si soy un siervo inútil, no puedo hacer nada. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Son preguntas que a veces los básicos del cristiano tienen que hacerlo. Y yo era uno que no lo hacía. Me movía por mi corazón o por mi pensamiento, pero no por lo que Dios quería. Y creo que muchas veces pasamos por dificultades, como les digo, por ese motivo. Por no preguntarle a Dios. Hoy estamos aquí y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué don le dio a ustedes? Cada uno sabe el don que le da. Muchos queremos pasar a la alabanza, a cantar, a adorar, a hacer muchas cosas, pero Dios no te mandó a adorar al Señor. Muchas veces queremos predicar acá arriba y Dios, Señor, no te manda acá arriba, te manda a evangelizar en la calle. Amén. Muchas veces pasa que se te cruzan conocidos en el trabajo o en la calle que necesitan esa palabra de vida y evangelizar esa palabra. Pero ese carisma, esa chispa, ese don que Dios te da para transmitir la palabra, no se lo da a Gastón, a Mariana, a Débora o a cualquiera de nosotros. Doy nombre por dar nomás, pero creo que Dios le da un don diferente a cada uno. Un ministerio diferente a cada uno. Somos un cuerpo y el cuerpo está compuesto por diferentes formas, diferentes maneras, diferentes formas de actuar. Por eso es muy importante que nosotros hoy empezamos a entender cuál es el don que tenemos. Empecemos a preguntarle al Señor qué es lo que quiere para nuestra vida. Amén. Seguimos con la lectura en 1 Corintios 12, para que lo vayan buscando despacio. 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, que lo vaya encontrando, diga amén, por favor. Amén. 12:4. Gracias, Señor. Dice, en el nombre del Padre. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay una diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Y eso es que muchas veces nos falta a nosotros, saber aprovechar lo que Dios nos da. Y nos pasa por... muchas veces pensamos que nosotros lo que vemos es espiritual y muchas veces carnal. Muchas veces vemos que diferencia que hay en diferentes ministerios y no nos ponemos realmente a inclinarnos y a arrodillarnos y decirle al Señor, pues, ¿qué es lo que está pasando? Por eso le digo, es muy importante preguntarle al Señor qué es lo que quiere. Por eso el don que Dios nos da a nosotros y que podamos entender
es ¿para qué te trajo a ese ministerio? ¿Para qué te trajo ese hermano? Yo he dicho que, hace poquito le he dicho a un hermano, que le digo que gracias que Dios lo puso en mi camino, hizo crecer más mi hambre de crecer en la palabra. Y se lo he dicho, porque si no fuera por eso, Dios no me ponía a ese siervo, yo estaría en el aire todavía y haciendo lo que yo pensaba, no lo que Dios quería. Y a veces es muy importante cuando el Señor nos da señales, manda al hermano y dice, ¿este qué va a saber? Este es nuevo, no sabe nada. Hermano, Dios usa al que menos piensa. Lo hizo con David. ¿Me entiendes? Por eso es muy importante a la hora de nuestra oración pedirle que nos dé el Señor entendimiento y sabiduría a la palabra. Es muy importante eso, hermano. Es muy importante. No nos enfoquemos en otra cosa, sino que en la palabra de Dios. Porque la victoria la tenemos si estamos en Cristo. Amén. Seguimos. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y justo hoy leíamos con mi esposa en la mañana sabiduría y ciencia, y que es lo que pedía Salomón, ¿no? Sabiduría y ciencia para su pueblo. Y ahí automáticamente, como mi señor dice, se me hizo un clic, me acordé de Salomón, sí, y está bueno tener esa comunión. Hoy en el grupo de hombres de la palabra estamos haciendo trabajos evangelísticos en la casa. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros estamos predicando la palabra en el altar, estamos predicando afuera, pero nos olvidamos de predicar en el primer ministerio que Dios nos da, que es la familia. Entonces es muy bueno poder evangelizar primeramente en nuestra casa. Muchos de nosotros que estamos en el grupo de hombres, la familia no congrega, pero es una forma de poder ayudar. ¿Cómo? Como yo le digo a ellos, siempre hay que buscar un método o una forma de poder atraerlo de la palabra. Cada uno tiene su método y Dios le da a cada uno la visión o la forma de poder jugar a la hora de batallar la guerra, ¿no? Y de dar diferentes tácticas. Y yo creo que a través de la sopa de letras, a la forma de buscar en la palabra lo que falta de completar digamos así, el versículo, en sentido, hay muchos que le falta el tema de la vista, que ven poco porque no tienen anteojos, otros porque tienen fea letra. Busquen un pretexto para que la persona que tenga al lado, un compañero o alguien, ¿me entendés?, lo pueda hacer. Porque de esa forma uno evangeliza. Capaz que no estás preparado para poder decirle personalmente a esa persona, Dios te ama y Dios viene a decirte esto, pero puedes evangelizarlo a través de la palabra haciendo un juego. Muchas veces hay que buscar tácticas para poder evangelizar. Y creo que una de esas es muy importante. Por eso la sabiduría y otro dice palabra de ciencia. Yo le pido todos los días al Señor que me dé sabiduría y entendimiento a la palabra para poder yo, le hablo de mí porque no me siento ejemplo, sino que le comento lo de mi testimonio, de poder predicar la palabra en mi casa. Entonces, hoy mi familia, gracias a Dios, congrega a todas, trabajan todos en el camino del Señor, menos Franquito, que no lo obligo, pero sí oro por su vida, pero sí le hago acordar de que todo lo que está logrando en el fútbol es porque Dios lo está haciendo. Entonces yo le hago entender eso, que no se olvide de que Dios lo cubre y lo guarda. Entonces, hay formas y métodos de un padre de poder evangelizar en su casa. Creo que obligar al hijo, obligar a las personas, me parece que no está bueno. Está bueno hablarle y decirle lo que Dios puede hacer. Eso es muy bueno. Pero bueno, eso queda en cada uno. Por eso yo le pido al Señor que me dé ese discernimiento o ese entendimiento a la palabra. Cada uno tiene su táctica a la hora de batallar o a la hora de llegar a su casa y decirle a su hijo lo que tenga que hacer, o a la persona el familiar, el padre, la madre. Yo estoy orando por mis padres para que puedan congregar y mis hermanos, pero bueno, son tácticas que uno tiene que ir teniendo a lo largo del camino al Señor, ¿no?
Seguimos con la lectura, dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Después dice, a otro al hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Gloria a Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué los últimos dones dice diversos géneros de lengua? O el último, interpretación de lengua. Yo veo que mi esposa, mi hija, o pastores, o profetas, a la hora de hablar en lengua, y yo a lo primero no hablaba en lengua. Yo decía, ¿por qué ellos hablan en lengua y yo no puedo hablar en lengua? Yo me hacía esa pregunta. Soy una persona que pregunto mucho. Soy muy curioso. No sé si está bien o está mal, pero sí le digo al Señor, quiero saber qué es lo que tiene, por qué. Y no a todo le va a dar ese discernimiento de hablar en lenguas. Uno puede estar en espíritu, uno puede tener comunión con Dios, pero no te va a dar ese entendimiento o esa sabiduría de poder interpretar las lenguas, que muy pocos son. Fíjense que muy pocos son los que tienen esa interpretación de lenguas. Pero eso va subiendo escalas. Eso va subiendo a los pasos de los años la comunión que uno tiene con Dios. Amén. Creo que eso es muy importante decir, yo quiero llegar a eso. Que me des ese discernimiento en ese espíritu, tener esa comunión, Señor. Pero ¿qué tenés que hacer? Cabezón, seguí. Cabezón, seguí. Muchas veces pasa a nosotros que nuestros nietos aprenden a gatear, recién dan los primeros pasos, después ya quieren correr y muchas veces se caen. Así nos pasa a nosotros como hijos de Dios. Queremos hacer rápido todo cuando el Señor dice tranquilo, despacio, andá de a poco. Si vas de a poco no te vas a caer. Pero muchas veces nosotros pasamos a gran escala que Dios te usa, que de repente queremos hacer todo ya y a veces tenemos ese tropezón. Me ha pasado, no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado. Dice, pero todas estas cosas lo hace uno mismo, en espíritu, dice. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Qué importante es esto. El Señor lo hace como Él quiere, no como nosotros queremos, hermano. Y muchas veces es lindo cuando el Señor nos habla lindo, dice que vamos a tener abundancia, que nuestra familia va a tener toda su casa, que... No. Lo primero que yo quiero es la salvación para mí y para mi familia. Y siempre lo he dicho por esa misma persona que se me ha acusado, que yo lo que tengo, ya estoy re bendecido. Mi familia congregando, tenemos salud y tengo trabajo. Soy re bendecido, hermano. Después la abundancia de la casa, el auto, te van a profetizar, vas a tener tu auto, vas a tener tu casa, en el nombre del Señor vas a tener, no sé, una empresa grande, vas a viajar a todos los países, hermano. El Señor viene a decir que se arrepientan. El Señor viene a decir que querés la salvación, querés estar con Él. Empecemos a arrepentirnos, hermano. Empecemos a buscar de su palabra. Empecemos a entender qué es lo que quiere nosotros para nosotros. Eso es más importante, hermano. Muchos saben el proceso o saben que yo tengo que ir de mi casa. El Señor paró todo, pero es por un tiempo. Se está volviendo a levantar de vuelta a eso. Pero como yo les digo, no estoy desesperado como la primera vez. Yo confío en mi Dios. Me voy a ocupar de sus cosas. Lo demás va a ser añadido. Mi bendición es que mi familia estemos unidas. Mi bendición es que mis hijos estén congregando. Y he entendido que lo demás es abundancia. Por eso es muy bueno que hoy el Señor nos da la palabra de decir que nos preguntemos primero cuáles son nuestros dones. Señor, ¿en qué te puedo servir? Señor, ¿en qué soy útil? Porque muchos dicen, no, venimos a la iglesia y muchos vienen a sentarse y dicen, no, hermano, si acá vinimos con un propósito. No para ocupar el lugar mío, ocupar el lugar de Débora, ocupar el lugar de Cali. No, no, hermano. El Señor le da a cada uno un ministerio diferente. Acá no hay competencia, acá somos un cuerpo. Amén. Entonces, si Dios no está hablando eso, tenemos que pensar a entender eso, lo que Dios nos habla. Es lindo cuando el Señor nos habla con amor, que nos dice que nos va a salvar, que nos va a... Es hermoso, hermano. Pero cuando el Señor nos corrige, nos corrige. Por eso este es el tiempo que
que el Señor le dio al apóstol para que estemos orando por los dones. Y es muy importante empezar a entender ahora cuál es el ministerio de nosotros, cuál es nuestro don espiritual que tenemos que tener. Saben que somos un cuerpo y acá todos somos diferentes, todos pensamos diferente. Y gloria a Dios por eso, porque a través de eso todos tenemos crecimiento. Amén. Te quería leer también, ya les digo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como le digo, hermano, tome lo bueno, deseche lo malo. Acá el que no miente es en la palabra. El hombre puede mentir, puede engañar, puede dudar, puede hacer lo que quiera. Pero el Señor no miente. Dice, y nos habla, dice, vos en el 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues, sois el mismo cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Amén. Miren qué importante que dice el Señor. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembro aún en particular. Y a uno puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, y lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, pues los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Amén. Y me ponía a poner los que ayudan. Mirá qué don hermoso. Nos ha pasado que en la pandemia hacíamos la olla popular. Cocinábamos acá a un grupo de hermanos. También era un pretexto para poder entrar a la iglesia y poder venir a orar. Nos tomábamos un ratito y bueno, y cocinábamos. Pero qué bueno es ayudar. Qué bueno que nosotros como hijos de Dios marcar la diferencia en la calle y poder ayudar al que lo necesita. Así que no es necesario tener un púlpito para poder trabajar en la obra del Señor. Pero sí es necesario poder llevar la palabra del Señor, aparte de ayudar. ¿Cómo ayudamos nosotros? Transmitiendo la palabra del Señor. Mire cómo el Señor te va hablando que hay diferentes ministerios, diferentes dones que nosotros podemos hacer. Amén. No es necesario estar 24 horas. Hay algunos que le dan ese don de poder construir en la construcción. Hay hermanos que tienen ese don de cocinar. Hay hermanos que tienen don de... Por eso digo, hay diferentes dones. Pero el ayudar es muy importante. Y a veces nos olvidamos, hermano, de eso. Es mejor dar. Es mejor dar. Entonces, mire cómo Dios te va hablando a través de la palabra. Entonces, hay diferentes dones. Entonces, les invito que si no se hicieron esa pregunta, pregúntense, Señor, ¿en qué soy útil? Señor, ¿cuál es el don que tú me diste a mí? Porque todos tenemos un don acá. Todos tenemos un don diferente, hermano. Pero no somos todos iguales. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a entender, que Dios nos dice hoy en día y nos hace despertar. Porque si estábamos dormidos, no hace despertar eso. ¿Entendés? Porque Dios te habla día a día, mañana, tarde, noche, de toda forma te está diciendo, cabezón, cabezona, es hora, empieza a despertar tus dones. Yo no te quiero solamente hacer esto, no te preocupes por lo que hace tu hermano. No te preocupes por lo que hace la chica de danza, lo que hace la música, lo que hace Gastón. No se preocupen por eso. Preocupate por vos. Preocupate para qué sos útil en mi camino. Mire qué importante que Dios nos habla. Es importante y es bueno cuando Dios nos habla en nuestra vida. Amén. A mí me encanta cuando Dios me habla o cuando me exhorta a través de la palabra. Cuando me reta a través de la palabra. Cuando me corrige a través de la palabra. Yo digo, gracias, Señor. Seré el único cabezón. Gracias, Señor. ¿Me entienden? Porque el Señor, así como te habla con amor, digo, también te corrige. Creo que los que son padres acá, cuando su hijo se está portando mal, hay un castigo, hay un enojo, hay un reto, hay una dirección que tienen que hacer las cosas bien o las cosas mal. Yo creo que un papá lo que quiere es lo mejor para su hijo. Y Dios es lo mismo con nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. Pero muchas veces vamos a tocar el horno, cuando está caliente le decimos, eso no se toca. La estufa no se toca, te vas a quemar. Y
Y los chicos, vos los sacás y los chicos ¿qué hacen? Vuelven de vuelta hasta que no se quemen, no se queden tranquilos. ¿Pasa lo mismo? O no sé, me pasó a mí. Pero pasa eso. A veces nosotros somos tan cabezones que queremos tocar ese horno caliente cuando Dios te dice, no, hijo mío, no lo toques. Lo voy a tocar igual. Te quemás y después, ay Señor, me quemé, me curás, papá, me curás, me quemé. Y los padres salen corriendo a buscar una venda, a buscar algo para poder curar al hijo. Abrazarlo que está llorando, cuidar, limpiarle las lágrimas. Aparte que uno lo reta, porque el padre primero reta y después... Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios, si te ve llorando, te va a limpiar, pero no te va a decir, te va a retar, te va a ir a abrazar, te va a aconsejar, te va a tener ahí en sus brazos hasta que vos te cures. ¿Amén? Amén. La palabra de hoy es hasta ahí. No quiero alargarme, pero quiero que se pongan a pensar cuando se vayan de acá, en su casa, mediten la palabra y que hablen con el Señor y que digan, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Por qué, Señor, yo no estoy haciendo esto cuando sabes que mi anhelo es esto? ¿Qué es lo que quieres para mi vida? Pregúnteselo al Señor. Es muy importante que empecemos a preguntar al Señor cuál es nuestro camino, cuál es nuestro andar. Porque a través de eso vamos a tener nuestra salvación si somos, ¿cómo decir la palabra? Si somos obedientes. Ahí está. Es muy importante ser obediente a la palabra. Por eso les invito, hermanos, que reflexionen, pastora. Yo le digo la verdad, día a día yo le pregunto al Señor qué es lo que quiere para mi vida. Y doy gracias al Señor porque me da ese aliento cuando más lo necesito o a una persona que se acerca a mi vida para poder levantarme de vuelta en el camino del Señor. Así que bueno, denle fuerte el aplauso para el Señor.